Bueno, bienvenido oficialmente Itai Hackman, candidato, el primer candidato por la lista de Unión Fuerza Patria ahora. Estamos todos ahí cambiando el chip. No te culpo. Por encima lo vine repensando, decirlo bien, Ivana, obviamente no. De Fuerza Patria para octubre. Bueno, economista, integrante de Patria Grande y demás. Todos te conocemos, por lo menos acá en Mate todos te conocemos, ya, porque conocemos a nuestro público también. Y todos ya sabemos que hay que dar por sentado y quién hay que explicar quién es, y no es el caso. Bueno, bienvenido, primero. Muchas gracias. Tenemos mucha cosa para hablar de la actualidad, de lo que pasó esta semana, de lo que hay hacia adelante y demás. Recién estábamos hablando con Facu del acto y el cierre de campaña de cara ahora de la elección del domingo, que no es la de tu candidatura. ¿Vos cómo evaluás? ¿Cómo llegamos ayer a los cierres de campaña, al acto? ¿Cómo evaluás ese contexto? Mirá, estamos en un momento complicado estas semanas, ¿no? En Argentina. Sí. O sea, el gobierno llega en el peor momento, ¿no?, de su gestión. Ahora, hay que ver cómo eso se traslada a los votos, ¿no? Digamos, yo tampoco creo. Pero, digamos, tengo expectativa en que se pueda hacer una buena elección. Creo que la elección de la provincia de Buenos Aires, yo soy de la ciudad de Buenos Aires, así que hay que tener cuidado también, ¿no?, de no hablar de otros distritos así. Pero me permito decir que es una elección defensiva, ¿no? Es una elección, no sé si ustedes son de capital o de Él vota provincia. en provincia. Votas en provincia. Yo voto Bueno, en provincia. es una elección defensiva, es decir, che, que la motosierra Milei no llegue a la provincia. Que es un poco lo que viene haciendo Axel, ¿no? Tratar de defender a los bonaerenses hasta donde puede. Porque cuando un gobierno nacional tiene una política de destrucción, ¿no?, obra pública, cero, ajuste económico, además tiene un modelo económico que en particular a la provincia la perjudica mucho, que es un modelo de destrucción del mercado interno, ¿no?, De la industria. De la industria. Sí. Bueno, no es que un gobernador puede hacer magia, ¿no? Ahora sí puede, que creo que lo que viene haciendo bien Axel, tratar de amortiguar, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que los bonaerenses van a votar. Yo sé que hay mucha gente que está angustiada, que está enojada, la entiendo, comparto parte de esa angustia, esa bronca, todo, pero creo que lo más importante hoy es ponerle un freno a Milei. Y creo que la forma más efectiva de hacerlo es votar a Fuerza Patria, ¿no? Pero un poco el freno apareció solo, ¿no? Por eso te pregunto cómo, no sé, entre expert huyendo en una moto, ayer, bueno, todo este arengar que algo terrible va a pasar, ¿no? Como los ataques, los rechazos que hubo, el acto de ayer, esa llegada, ¿cómo la ves? Ayer fue patético. Lo de ellos fue patético, el acto en sí, ¿no?, la composición de ese acto. Y a ellos se les nota, digamos, se nota que están mal, se nota que están fuera de sí. Es verdad, es decir, ellos también construyeron una suerte de profecía autocumplida, ¿no? Porque hasta hace unos meses era todo anda bárbaro, todo marcha acorde al plan. La economía funciona bárbaro, el dólar flota. Y ahora si gana el kirchnerismo se va toda la mierda. Es raro, ¿no? O es el peor enemigo del si estábamos kirchnerismo, bárbaro. Está muerto, sí. Exacto. Pasamos de decir, están muertos, no existe más, Sí. a, ojo que pueden ganar. Bueno, No, vos y mismo están estás operando para no sé qué y se meten en no sé dónde y es como, Estamos- bueno, pero como o están muertos o se meten en Casa Rosada. Tal cual, están muertos, pero a su vez te están súper operando y te dan vuelta a los mercados financieros. Hay algo ahí que no cierra. Y juegan con un arma de doble filo, porque yo creo que ellos eligieron en este último periodo polarizar fuerte, suponiendo que eso le da algún tipo de rédito electoral, ¿no? Esa cosa antiquinerista. Ahora, es un arma de doble filo porque cuanto más ruido político hay, ellos son conscientes de que también se les complica también la macroeconomía, ¿no? Claro. Entonces, si vos les decís, estoy pensando no en la gente, en los mercados, vos le decís a los mercados, si gana el kirchnerismo, se va toda la... Claro, entonces no te pongo la guita, Después- porque si gana... Amigo, y después si el resultado no es el que vos querés, Claro. ¿no? Vos le dijiste a los mercados que si ganaba el kirchnerismo y que la estabilidad económica al final no era porque hiciste el ajuste, porque liquidaste las cuentas. Claro, ¿no? era tan sólido el superávit fiscal Era y no se súper- banca y ahora una no elección. se banca una elección. Es rarísimo eso, sí. Entonces me parece que ahí ellos están en una Y a su vez, errática. eso también hablas un poco de ese ente que son los mercados, Sí. que entonces también, digo, reaccionan socialmente, psicológicamente digo, no es solo una cuestión matemática o de interés, digo, gana el kirchnerismo y los mercados dicen no. Mirá, Como es hay algo raro ahí, ¿no? Como, muy parecido a lo que pasó a Macri. No sé si ustedes se acuerdan, Sí. pero Macri también al principio había tenido mucho éxito. Sí, sí. O sea, estabilizó la economía, bajó la inflación. Parecía que la cosa, viste, ya, incluso diría que está más que estos, ¿no? Porque en el 2017 la economía crecía y ahora estamos en recesión. Y llegó a las elecciones legislativas con la economía creciendo y las ganó. y ganó. Estos están llegando a las elecciones con la economía en recesión. Y cuando le empezó a ir mal, no, porque el kirchnerismo, porque la gente votó mal, porque los mercados le tienen miedo a la vuelta del kirchnerismo. O sea, esto es
una trampa discursiva a la cual estos gobiernos tienen siempre, que cuando hacen bien las cosas, supuestamente, lo tenemos que aplaudir y decir gracias, y cuando hacen mal las cosas, la culpa es de los cucas que están enfrente. Y también la gente de a pie, quizás, la gente en general se da cuenta que eso no es así. O sea, si vos estás gobernando, claro, hacete cargo. No es culpa del otro. Hacete cargo. Como a este gobierno, como al anterior, como a todos. Sí, del mismo modo que me parece que subestimar mucho a la gente, decirles que todos estos escándalos de corrupción son una operación de la oposición, ¿no? Me parece que esto no se lo tragan ni hasta sus propios tuiteros, digamos, ni siquiera ¿no? se pudo armar un relato, ni siquiera como que uno diga causa, Tal consecuencia. cual. Es tipo, hay unos rusos y Maduro. Son como gritos está nada más. Maduro acá. Y el Chiquitapia. Es Sí. como, como cada desarrollo de Bullrich, ¿no? En general, que cuesta un poco hilar las explicaciones en una. Pero- No porque sea verídico, sino porque sea lógico. No está ni siquiera un planteo lógico. Yo siento que ya está en una etapa medio bizarra. O sea, digamos, no quiero hacer tampoco consumo Irónico. humorístico. No, porque es gravísimo. Porque así no fue también, No, ¿no? no, Haciendo no, consumo sí, sí. humorístico No, de es Milei. gravísimo. Pero la verdad que es una cosa que da para... Si no fuera real, si no fuera grave lo que está pasando, si no estuvieran choreando la guita a los discapacitados, es para caerse de risa, la verdad. Sí, Es no, una es cosa... que encima le choran la ira a los discapacitados. Eso es lo más jodido. Porque es como muy... Agarrar, sí, a la vez es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Porque, no sé, yo me imagino que saltarán otras cosas Bueno, o no. Olvidate. Ojalá que no, porque la verdad desearía que no existiera ese robo. Pero el nivel Desearía de humildemente e inocentemente que no existiera. Que sea, no pasó esto, fue una... Fue sin querer. El Se nivel de escapó. inmoralidad, al mismo tiempo que estás ajustando a los más débiles, Y sí. ¿no? Porque te la agarrás con los más vulnerables. Ayer justo tuve una reunión con colectivo de discapacidad, porque bueno, ustedes saben que ahora Sí, claro. en el Senado... Sí, ahora quería hablar un poco de eso. Te cuentan historias que son terribles. Un tipo que le faltaba una gamba diciendo que le sacaron la pensión. Sí. Y el tipo, vos decís, no hace falta hacer ningún estudio, amigo. O sea, está ahí, le falta una pierna. La pierna no va a volver. O sea, sí. ¿Qué necesitas? ¿Qué estudio necesitas para ver si hay capacidad? Y el tipo diciendo que hace 3 meses no cobra. O sea, Sí, sí, situaciones sí. terribles, ni hablar los prestadores. Vos decís, al mismo tiempo que estás haciendo sufrir a tanta gente, a tantas familias, al mismo tiempo te está choreando la guita. O sea, ¿qué tiene que ser? Un nivel de miserabilidad, hija de Como que se termina por lo menos el argumento moral que tenían. Eso me da la sensación. Buscando un poco Estos son la yin y gente el de yang, bien, Claro. claro, estos son- Una oportun crisis es todo ese halo moral que tenían para justificar el ajuste o, bueno, la crueldad que se dijo mucho o lo que fuera. No, pará. Está choreando a los discapacitados. Entonces, por lo menos el banquito No. nos bajamos. Y aparte, discutimos. escándalos de corrupción que están muy en la intimidad de Milei. Porque todos los gobiernos tienen causa de corrupción. Ahora, esto no es un ministro, un secretario, un funcionario de segunda o tercera línea. Estamos hablando de la hermana del presidente, Sí. que es así como su alter ego. Españolo, que era un tipo de ultra intimidad. 80 veces entre Olivos y Quinta Olivos y Casa Rosada tiene en un año y medio de gobierno. O sea, lo veían 1 o 2 veces por semana. Era amigo íntimo, iba a escuchar ópera. Sí. Entonces, saltan escándalos de corrupción de gente lo mismo Mauricio Novelli con el tema Libra. Es un tema que justo yo estoy en la comisión investigadora de Libra, entonces lo vengo estudiando bastante. O sea, toda gente que está muy cerca de Milei, ¿no? Entonces tampoco ellos pueden... De hecho, creo que esa es la razón por la cual no pudieron dar una explicación, ¿no? Si, encontramos a este tipo, la verdad lo echamos, estamos ordenando la situación, no, porque Claro. Es muy cercano. son ellos. Recién Son ellos. conversábamos y digo, este gobierno en algún punto ganó hablando en contra de la corrupción y diciendo que no iban a ser corruptos como todos los demás. Finalmente lo son. Y la corrupción parece ser como un significante que está en auge y va a seguir, Ujú. también creo, al siguiente gobierno. ¿Es inherente a la política, a la corrupción? ¿Es inherente al ser humano? ¿Se la puede combatir desde adentro? ¿Qué pensás en ese sentido? Yo soy partidario de que la cuestión ética es un tema de primer orden. No soy partidario de subestimarlo como un problema, Menor. naturalizarlo. Dicho esto, y creo que incluso te diría, la corrupción que sucede a veces en el campo propio, ¿no? Donde uno tiene la vara más alta, Obvio. ¿no? Me indigna todavía más, ¿no? Pues si vos te llenas la boca hablando de que defender los intereses del pueblo y después, bueno. Ahora, creo que es inherente a cualquier organización compleja, no solo de la política, cualquier organización compleja, un medio de comunicación, una empresa, ¿no? Obviamente el Estado,
No, digamos, en general la corrupción con el Estado siempre tiene una contracara empresarial. O sea, como acá vemos la droguería Además. argentina, sino cómo se hace. ¿Quién hace? ¿Cómo haces la licitación a la cual va la guita? Total. Si no hay una parte privada. Por eso es súper Digamos. falaz decir el privado es bueno y es benefactor, Y el el Estado, Estado es malo y es chorro. No. Son las dos cosas todo a la vez. El Exactamente. privado puede No. ser chorro y puede generar un beneficio De hecho, como social. bien vos decís, no puede haber corrupción en el Estado si no hay una Y no, contraparte no puede. del sector privado. Entonces, ahora, es inherente a cualquier organización compleja. Me parece que en nuestro campo, ¿no? La vara tiene que estar muy alta, ¿no? Y nosotros no podemos ser contemplativos con esas cosas. Y creo que en el campo de ellos me parece más naturalizado, pero no solo la corrupción entendida como el funcionario que mete la mano en la lata, ¿no? Que es sino la corrupción como parte inherente de una lógica de cómo Del se piensa la sistema. política. Si vos ¿por qué es la corrupción? Usar el interés público en función de un beneficio privado, ¿no? Hay muchas formas de corrupción. Meter la mano en la lata es una forma. Ahora, podés usar también es corrupción, no sé, usar el interés público para, no sé, ubicar gente cercana tuya en lugar. O sea, hay tráfico de influencia, qué sé yo, hay muchas formas de De corrupción. información privilegiada. Información también, privilegiada. Saber cuándo para vas a devaluar. Tal cual. Bueno, hay muchas formas de corrupción. Ahora, si vos tenés un modelo que básicamente consiste en poner al Estado, al sector público, a los intereses públicos, en función del interés privado, que es básicamente el neoliberalismo, bueno, yo diría que es inherentemente corrupto, Claro. aunque no roben los funcionarios, ¿no? Porque es básicamente agarrar al Estado y poner... ¿Qué es el RIGI? O sea, es agarrar y decir, bueno, llévensela toda, no dejen un mango en la Argentina. Bueno, eso está bien, capaz que no hay un funcionario ahí que mete la mano en la lata, pero eso es corrupción. Lo El que RIGI pasa es, sí, es un régimen corrupto. tiene la legitimidad de que fue aprobado en el Congreso. Por supuesto, Y por uno, eso... así como decimos, estamos todos de acuerdo con las reglas de la democracia. No, es que por eso hay una cuestión ahí penal. Sí. Yo igual no soy abogado, digamos, pero ahora, éticamente, eso es un acto corrupto. Sí. No sé si penalmente lo es, no lo sé si un juez puede decir marche preso por el... Pero éticamente es un acto de corrupción, es agarrar el interés público y ponerlo en función de un interés privado, ¿no? Así que sí, yo creo que igual corremos un riesgo con esto, por eso lo digo también esto, que pasó en los 90 también, ¿no? Que es que la corrupción nos tape, no sea el árbol que nos tapa el bosque. Porque el problema de Milei no es solamente que es un grupo que está robando. El problema de Milei es su ideología, es lo que él quiere hacer con la sociedad argentina, es su combate a nuestra idiosincrasia, que tiene que ver con la búsqueda de una justicia social, a la defensa de nuestra soberanía, que tiene que ver con un modelo económico que deja a la gente afuera. Entonces, aunque no chorearan un peso, yo lo combatiría igual, ¿no? Y, digamos, sin dejar de señalar la corrupción, tenemos que tener cuidado cuando saltan estos escándalos, que nuestro discurso no se centre solamente en la corrupción, ¿no? Que es algo que pasó lo que llamaban en los 90 el honestismo, ¿no? Sí. Donde mucha gente creía que el problema de los 90, de la convertibilidad del menemismo, era que eran chorros, ¿no? Entonces votaron al honesto, que supuestamente era de la Rúa, la Alianza, y el modelo económico siguió, ¿no? Bueno, y nos Terminamos pasó en un el poco con 2001. Alberto también. Sí. Nos pasó un poco con Alberto también, que no, ahí está el caso de los seguros y demás. Y lo de Fabiola no es un caso de corrupción, es otro drama Sí, sí. aparte, pero no se caracterizó. Nombramos recién el vacunatorio VIP, son unos casos muy contados. Y Sí. sin embargo, bueno, no Exacto, anduvo. exacto. No fue un modelo Obvio. que haya Por eso, el traído problema es el modelo. bonanza. El problema es el modelo y el proyecto de país. Y además, por supuesto, se la chorean toda y entonces merecen irse en patrullero de la Casa Rosada, si es posible, porque el nivel de... Milei es cuando uno dice, acá hay una estafa, ¿no? Están las estafas concretas, Libra, que es una estafa... Esto es muy llamativo, porque uno está... ¿Cómo estás acostumbrado a tratar los casos de corrupción? Alguien denuncia. El funcionario X hizo una licitación, trucha... Entonces hay que investigar y, bueno, alguien dice, no, acá las estafas son... No hay que investigar nada. A cielo es tipo, abierto. claro, Está tipo, todo ahí. te publiqué un tuit y te hizo una Sí. estafa. No es que alguien te denuncia porque hiciste una estafa, entonces hay que ver si la hizo o no la hizo. La hizo el Claro. 14 de febrero a las 7 de la tarde. Es como una post-estafa. Pero la oficina anticorrupción dijo que no había nada raro en Pero ese es tuit. a cielo abierto, ¿entendés? Sí. Y acá lo mismo. Entonces, ahora esas son las estafas. Y después está la estafa política, ¿no? Porque Milei dijo que iba a dolarizar la economía argentina, cobrarse en pesos, el salario más bajo de los últimos 20 años. Dijo que iba a cerrar el Banco Central. El Banco Central hoy es un apéndice del Ministro de Economía. Dijo que estaba en contra de la deuda y el FMI era una cosa terrible. Fue y le pidió 20.000 millones de dólares más.
Dijo que el ajuste iba a ser contra la casta y ajusta a los jubilados, a las personas con discapacidad. O sea, en toda la línea es una estafa. Y dijo que esto era, lo que iba a hacer Milei en Argentina era algo distinto a lo que se hizo en los últimos 100 años. Es más viejo el modelo. Sí, flaco, pero esto es lo mismo que hizo Macri, lo mismo que hicieron en los 90, lo mismo que hicieron Martínez II. Sí. O sea, es una estafa por donde lo mires, ¿no? Y hace unos meses atrás, decir estas cosas iba un poco como a contracorriente. Porque como él parecía que No al era gobierno cool, le iba claro. bien, ¿no? Entonces vos decías, y me parece que ahora la sociedad se da cuenta, incluso seguramente mucha gente que votó a Milei, Obvio. hoy se debe sentir estafada, ¿no? Que eso no significa que automáticamente van a venir a buscarnos a nosotros, ¿eh? Eso es otra discusión. Pero me parece que hay que registrar de que hoy la estafa es una estafa que es evidente, que se ve, que la sociedad lo ve, y en todo caso nuestra responsabilidad es cómo hacer para canalizar eso en una propuesta política, Claro, ¿no? y cómo recuperar también ciertos temas o discursos, te decía lo de la corrupción, también la inflación, por ejemplo, la inseguridad, también que quizás el peronismo discursivamente, no sé si la dejó de lado, pero sí La subestimó. La subestimó Sí. por ahí y que evidentemente son importantes materialmente y discursivamente para la gente. Y psicológicamente, yo digo, volver a la hablar de eso, inflación, nosotros tenemos que asumir. Cuando digo nosotros, me refiero al campo nacional popular, Sí, sí, a la mitad, que el drama de la inflación no es solamente un drama de bolsillo, que lo es también, por supuesto, ¿no? Si, digamos, cuando hay inflación muy alta, en general, salvo que haya una política muy fuerte, que algunos gobiernos tuvieron, vas a perder poder adquisitivo, o sea. Pero también es un drama psicológico, es un drama de sensación de inestabilidad, de no poder planificar tu vida, de cuando cobras a principio de mes, estar pensando qué haces con la guita porque en una semana, y entonces viene un amigo y te dice, no, ponela acá, que te rinde, no sé. Tenés que ser especialista. Te en volvés cosas. una suerte de No, y ni experto hablar si pagás financiero. sueldos. Acá humildemente en Mate somos 7. Y también es una cosa que te vuelve loco. Porque si pará, ¿yo cómo hago para ir al día con esto? Bueno. Para si no sos Telecom, no sé, si sos de verdad Obvio. una pyme que nada, Obvio. tiene recursos limitados. Tal cual. Es muy conflictiva la inflación y es un trauma que todos Y tenemos, también es ¿viste? un problema muy argentino. O Sí. sea, y eso también es Sí. raro. Para la gente que. Sí. Como yo no sé nada de economía también. O sea, digo, decís, loco, está bien, pero ¿cómo puede ser que Sí. somos tipo un país. Sabés más que el increíble? Facu sueco que está en Sí, este momento, no pero es digo, de como, trasnoche, no seguro puede sabés ser, más, ¿eh? boludo. Así es. Si sos ¿Cómo argentino, ¿sabés? tenés un piso Obvio, muy alto. obvio. Porque tuviste que sobrevivir. ¿Sabés Por cuánto eso. vale el dólar hoy? Sí, Para sí, empezar. claro. 1375, Ahora- estás hace 2 días frenado, porque el tesoro se puso a vender. Ahora Hace hablamos 2 de días eso. frenado, te explico todo. Pero entonces nosotros tenemos que asumir eso e incorporar que esa necesidad de estabilidad, que siempre fue una bandera de la derecha, la estabilidad, nosotros tenemos que hacernos cargo. Ahora, es fácil que la estabilidad sea haciendo mierda a la gente, Obvio. haciendo mierda a la economía, cagando a los jubilados. Ahora, nosotros decimos, bueno, se puede tener estabilidad y al mismo tiempo tener justicia social. ¿Se ¿Cómo puede? Yo creo que o sí. Argentina es como No, no. un país condenado a tener que elegir entre No, actividad o inflación o depresión. Se puede absolutamente. Podemos hacer una historia de cómo se fue desmadrando este tema de la inflación en la Argentina, porque en el 2015, cuando se va Cristina, en ese momento la Argentina a nivel internacional ya tenía una inflación alta, pero yo te digo 25% anual. No. Vos me firmás Es menos que ahora. ya, Claro. ¿no? Decís, por favor, me decís, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos de Macri, que llevó la inercia inflacionaria al doble, al 50%. Después, durante el gobierno de Alberto, digamos, terminamos el gobierno la última parte terminamos con 200% anual, ¿no? Más sanos líquido. Lo Entonces- digo yo. Ponchame a mí que pobre está ahí. Más sanos líquido. No es Entonces, líquido. claro, sí, bueno. Vino un tipo que dijo, che, yo sé cómo frenar la inflación, y mucha gente dijo, bueno, no sé, fíjate, a ver, hacelo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que incorporar eso. Ahora, ¿cómo se hace? La pregunta es, ¿cómo se hace para tener una macroeconomía estable? No me quiero poner discusiones muy técnicas de cuáles son las causas para las cuales tiene este problema estructural que usted dice en la economía argentina, pero ¿cómo se va a tener una macroeconomía estable con justicia social? O sea, ¿cómo se hace para que en vez de que el costo del ajuste o del orden macroeconómico lo paguen los jubilados, las personas con discapacidad, las universidades? ¿Quién lo tiene que pagar? Bueno, yo cuando preparaba la A ver. entrevista. Vamos a la pausa. Leí una nota. Pregunta tuya. para el público. Claro. Vamos, pueden contestar. Leí una nota tuya en la campaña de 2023 que hablabas, bueno, del costo tributario, ¿no? De las exenciones impositivas y demás, que es lo que todos más o menos acá pensamos. ¿Por qué no pagan los que tienen más y menos los que tienen menos? Hay Pero una cambió el sola forma. sentido común también. Bueno, ahora. no, pero- Viste que Milei viene y te dice, los impuestos te los sacan a punta de pistola. Y entonces venir a decir, es raro, porque el IVA igual no lo bajó. Sí. O sea, lo que pagamos No, no. nosotros con la leche no bajó.
Milei, esta es otra estafa, que me olvidé cuando dice toda la lista de las estafas. Milei dijo que venía a bajar los impuestos. Sí. A los únicos que le bajó los impuestos es a los ricos en Argentina, ¿Y sí? que pagan impuestos a los bienes personales, que es lo más parecido que había un impuesto a la riqueza en Argentina, y se los bajó. El resto se lo subió. Pero es que él hizo algo bárbaro, que empezó a hablar del sector privado y a convencerte de que vos que tenés un maxi kiosco o que laburás en relación de dependencia sos el sector privado. Sí, claro. Y los impuestos que bajó eran para el sector privado, pero Sí, que no sí. es ninguno de No, nosotros. Claro. Entonces, nosotros tenemos que, yo sé que puede parecer, como vos decís, a contracorriente o que Sí. cambió el sentido común, que es, loco, la única forma de tener estabilidad macroeconómica y justicia social es cobrando impuestos a los ricos. Yo creo que, ¿se acuerdan cuando fue el debate del aporte extraordinario de las grandes Sí, fortunas? Que sí. fue una cosa excepcional durante la pandemia. Sí. Bueno, hay que hacer eso permanente. O sea, tiene que haber un impuesto a la riqueza permanente, un aporte a las grandes fortunas permanente, tiene que haber un impuesto a las ganancias que sea progresivo. Yo creo que hay que avanzar en construir jurídicamente la figura del grupo económico, porque a veces hablamos de las empresas como si fueran una unidad homogénea, y no es lo mismo una pyme o una empresa incluso que un grupo económico que tiene 10, 20, 50 empresas en un mismo Eso no grupo. está construido, vos decís vos, como jurídicamente. Hoy todas las empresas tributan como unidad. Claro. Existe la empresa. ok. No existe el grupo económico, existe. Claro. Yo te puedo decir, el grupo Techin lo conoces, sí, pero no es una forma jurídica el grupo Techin. Son sea, un tributa montón la de empresas. empresa, claro. Cada empresa. Claro, ok. Bueno, y entonces ahí tener una política tributaria más ofensiva. Esa discusión yo creo que hay que darla así, sin miedo a que eso genere que nos digan, pero ustedes quieren cobrar. No, yo no quiero subir los impuestos. Quiero subir los impuestos, si querés, a algunos. Y entre otras cosas, para poder bajárselos a otros. Para una pyme, o para un grupo de emprendedores, o para el IVA, ¿no? O para el consumo, digamos, ¿no? Bueno, esa discusión tributaria, que siempre se dice, ¿no? Hay que hacer una reforma tributaria. Bueno, tiene que ser de las tres principales propuestas, creo, de nuestro espacio, una tiene que ser esa, ¿no? Y digamos, para decirle a la sociedad, podemos generar una situación de mayor justicia social sin desordenar las cuentas, ¿no? Porque el fantasma que hay sobre nosotros es que si nosotros volvemos al poder, que vamos otra vez a, ¿no? Gastar, dar la maquinita, y entonces inflación, y entonces parece que estás eligiendo entre, no, loco, ¿por qué? De ninguna manera. Obviamente que para tener estabilidad económica en la Argentina tenemos que resolver otro problema estructural que no tiene que ver con la cuestión tributaria, que es la cuestión del dólar. Los dólares. ¿Y cómo Es hacemos ahí otro también? debate. ¿Cómo hacemos? Que es otro ¿Está debate. la respuesta? ¿No? No, bueno, tenemos un lío bárbaro. Es un problemón. Que solo se empeora, obviamente. Es un problemón. Se agrava. Nosotros tenemos una estructura económica bimonetaria. Sí. Eso es un dato, ¿no? Es decir, trabajamos, ganamos en una moneda, la gran mayoría ganamos en una moneda, consumimos una moneda, ahorramos en otra moneda, ¿no? Bueno, ¿cómo resolvemos ese problema? Estos modelos no lo pueden resolver porque estos modelos no conciben esto como un problema y piensan que toda la cuestión es fiscal, ¿no? Entonces ordenan las cuentas fiscales y suponen que lo otro se va a ordenar. En realidad es mentira, porque vos, si fuera así, no estarían tan obsesionados como están por el dólar. Claro. O sea, si vos ves al Tesoro vendiendo dólares, es porque ellos saben, no lo van a reconocer nunca, pero ellos saben que ordenar las cuentas fiscales no les resolvió todos los problemas de la economía argentina, ¿no? Y tienen que estar ahí con el dólar. Ahora, eso requiere una discusión muy profunda. ¿Cómo hace la Argentina para generar dólares Claro, de manera es que genuina? esa es la pregunta, ¿no? Al menos lo que yo aprendí en economía del Exacto. CBC. ¿Cómo hace para generar dólares? ¿Y cómo haces para que la riqueza que genera nuestro país, los excedentes que se generan en nuestro país, no se estén todo el tiempo dolarizando? Y peor, en algunos casos, fugando, ¿no? Y bueno, esa es una discusión, digamos, de primer orden, junto con otra. Yo voy tirando temas, ustedes me dicen de igual. No, es que yo quiero puntualmente hablar de qué hacer, que de es algo el tema del FMI, programático. Sí. que es un tema muy relevante. Sí. Hoy el principal problema que tiene la Argentina es que tiene una deuda con el FMI que es una montaña de guita, una montaña inamovible. Sí. Inamovible. Ya Macri nos dejó un quilombo y vino este tipo y nos lo aumentó. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolver ese problema de la Argentina? El próximo gobierno, no sé si va a asumir el 10 de diciembre del 2027 o antes, porque la verdad que... Pero cuando asuma, tiene que tener un camino muy claro de qué va a hacer con ese tema. Que fue uno de los grandes fallidos del gobierno del Frente de Todos. No ponerse de acuerdo en no ponernos de el camino acuerdo, a seguir no después tener de un eso. camino claro, pelearnos en el medio, ¿no?
mientras gobernábamos, en distintas posturas. ¿Y vos pensás que hoy se está hablando de eso internamente? Sí, mirá. El ministro de Economía de Alberto, que reestructuró la deuda con el FMI, que es Martín Guzmán, hoy dice, esta deuda así no se puede pagar. O sea, fíjate que, entonces, hoy hay un nivel, ¿por qué? Porque Milei la aumentó, porque ya probamos por el camino de ver si con las reglas del FMI lo podíamos arreglar y salió mal. Entonces, hoy la única manera es patear. ¿Pero en qué momento pensaron que con las reglas del FMI se podía Bueno, fue el arreglar? Porque debate, ya era. fue el debate que tuvimos dentro de nuestro yo me acuerdo gobierno, cuando Macri anunció que se iban a enamorar de Cristín, que el fondo era otro, que etcétera, Sí. ¿no? Que era un momento de romance, iban ahí, Sí. no sé, a Davos y a lugares. Como que ya. Fue impactante el número y ya supimos ahí que éramos el deudor más grande del Fondo Monetario, que era 800 veces nuestra cuota, nuestra posibilidad de repago. Aún después de eso, con todo eso ya 2 años hablado, no fue toda aquella situación de Máximo dejando la presidencia del bloque, Guzmán renegociando y legitimando esa deuda. Entiendo que vos estabas en contra de esa legitimación, pero digo, hubo 2 años hasta que se formó el Frente de Todos y hasta que hubo que discutir eso y porque ahora sí sabríamos qué hacer. Yo creo que porque pasó esa experiencia, ¿no? Pasó esa experiencia y salió mal. Independientemente de yo ya sabía o yo te dije. No es por ponerse ningún digamos, pergamino, porque es por ser resolutivos, por digamos, cómo se soluciona. Exacto. Entonces, esto solamente tiene una resolución de tipo político, o sea, no tiene una solución financiera, digamos, o no hay ninguna ingeniería. Hay distintas propuestas circulando, hay una que por lo menos hoy está circulando mucho dentro de nuestro campo, que es de un economista, se llama Daniel Kotzer, un economista argentino, pero que vive afuera, que, tiene una propuesta concreta de cómo resolverlo, ¿no? Cómo separar la parte que, digamos, el máximo que el FMI debería haberle podido prestar a la Argentina de acuerdo a su cuota, y eso reestructurarlo dentro de la regla del FMI, y la otra parte, no pagarlo. una resolución, claro, y transferírselo, él propone al Club de París, que es un organismo que se creó por una deuda de la Argentina en el año 57, por ahí, 58. O sea, la Argentina... Hacía 2 años que estábamos endeudados y ya tuvimos que crear un sobreclub para Pero nuevo escucha, endeudamiento. O sea, nosotros no somos conscientes No puede de la ser. jurisprudencia internacional. ¿Ustedes se acuerdan del conflicto de la Argentina con los fondos buitres? Sí, claro. Cuando... Con Tomás Griesa. claro, Cristina era presidenta 2014, y Axel era 2015, ministro de 2015, Economía. Tan fuerte fue ese conflicto, ¿no? Porque, digamos, los fondos buitres son fondos financieros, compran deuda en países que están en default, después compran los juicios y... como con YPF. Como pasa ahora, sí. Exactamente, ¿no? Y este es un gobierno pro fondos buitre, ¿no? El De candidato... hecho, ahora Milei se está juntando con un señor muy horrible. Milken. No sé si lo viste. Es una cosa muy... Sí, es- Golden No llega Greco. a fondo buitre igual. Es un Ese ¿Ustedes vieron la monstruo. película Fa- Wall Street? Sí. De Michael Douglas actuando de este señor. Bueno, Es increíble. y de hecho el primer candidato a la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires con quien yo voy a competir, se llama Alejandro Fargosi, Sí. es un abogado que trabajó para Bulford, que es el fondo este buitre, que hoy no está haciendo juicio con YPF y que antes no lo Mirá. hizo con otras privatizadas. Pero lo que iba fue tan fuerte ese conflicto de la Argentina con los fondos buitres que generó toda una jurisprudencia internacional. Entonces, ahora los bonos porque ¿cuál era la joda? La Argentina había reestructurado la deuda con el 93% de sus acreedores. Y quedaba un 7% afuera, del cual el 1% nada más se había vendido a fondos buitres que no hacían juicio. Entonces, por el 1% de tus acreedores, te volteaban todo la reestructuración que habías hecho, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia argentina, hoy los bonos que emiten los países soberanos en todo el mundo tienen algo que se llama cláusula de acción colectiva, que es que si vos reestructurás tu deuda con 2/3 de los acreedores, el tercio restante está obligado a aceptar las mismas condiciones. Ok. Es como cuando una empresa entra en concurso de acreedores. Esa jurisprudencia existe en el mundo gracias al Por conflicto Argentina. que tuvo la Argentina con los fondos buitres. O sea, no sé si se acuerdan que Axel país. fue a las Naciones... Bueno, pero fíjate. Expertos en deuda, pioneros. O sea, creamos el Club de París, creamos las cláusulas de acción colectiva en los bonos. Que el Club de París, si mal no ahora entiendo, vamos a tener que crear ¿Qué? una nueva forma de resolución de deudas con el FMI, que hasta ahora nunca La existieron. vamos a inventar. Y sí. Y vos ya la tenés en borrador. Y la vamos a tenés tener- un la blog vamos de a- notas, la- tenés la- algo con La Google vamos a Drive tener- para no, compartir. bueno, el FMI va a tener que aceptar, y los países van a tener que aceptar, que tienen que darle una solución política que no se va a ajustar a las reglas del FMI. Una solución política a lo que fue un préstamo político agravado
en el caso de Milei, porque además de violar los estatutos del FMI, Milei violó la ley argentina. Sí. Porque nosotros aprobamos una ley, una de las cosas buenas que se hicieron en la gestión anterior, aprobamos una ley que obligaba al Poder Ejecutivo a mandar cualquier acuerdo con el FMI al Congreso. Sí. Y Milei no lo mandó. Y lo sacó por decreto. Y el bloque de senadores de Unión por la Patria, me acuerdo, le mandó una carta al FMI en ese momento diciéndole, te estoy avisando ahora, si vos igual le das la guita a Milei, nosotros no la vamos a reconocer, esta deuda. ¿Sí? El que avisa no traiciona, ¿no? Entonces, ya fue avisado el FMI, antes de darle la guita a Milei, que nosotros no íbamos a aceptar un endeudamiento que viola la propia legislación argentina. No, es que no es serio. No, es que toda la previsibilidad, la institucionalidad y todo es parece solo retórica. Y el Club de París son los mismos países que el FMI, ¿no? Pero como sí, son países europeos. Son países europeos. ¿Y por qué sería mejor acudir ahí? No, ¿Qué es lo que harían? la Daniela hace esa propuesta porque piensa que es un organismo político que podría hacerse cargo. O sea, lo que hay que encontrar es, como es una solución política, esto es una negociación con los países en definitiva, es qué institución internacional se absorbe, digamos, el costo de condonarnos esa deuda, claro. ¿no? Entonces él propone que sea el Club de París. A lo mejor no es el Club de París, a lo mejor es otro organismo, ¿no? Digamos, o sea, vos decís que nosotros, que por la ejemplo, ponga Messi, ¿no? viajemos ahora a Brasil, que viajemos a Brasil y paga Macron. Es un poco... ojo. ¿Puede funcionar esta hipótesis? Hay que buscar la manera. Sí. Pero la manera es que los países, porque el fondo efectivamente son los países, o sea, los socios del fondo son los países. Entonces, ¿cuál es la solución política? Bueno, que los países que integran el fondo se hagan cargo de alguna manera de este problema. Después, en todo caso, obviamente hay responsabilidades diferenciadas. Está claro que Estados Unidos no tiene la misma responsabilidad que otros países, ¿no? Claro. Ahora, también está claro que el próximo presidente o presidenta que asuma en la Argentina va a tener el mismo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a tener que lidiar con este contexto internacional y va a ser una pelea dura. Yo también lo que creo es que nosotros no tenemos que vender de espejito de colores. Decirle, vótennos, que nosotros tenemos la receta para resolver este problema y vamos a hacer así. No, hay que decirle al pueblo argentino, miren, vamos a dar una pelea que va a ser dura. Porque la sociedad tiene que... Una de las principales críticas que hicimos en su momento a la reestructuración que hizo el gobierno de Alberto al FMI, además de que cuestionábamos el camino, era, loco, aunque tengas que firmar un acuerdo así, decirle a la gente la verdad. No le digas, esto es maravilloso, ahora todo va a andar bien. De última, es preferible que le digas, miren, la verdad que te acuerdo, no me queda otra que firmarlo, pero les voy a decir, esto es una porquería, no nos queda otra que hacer esto. Digamos, contale al pueblo que, de última, no te quedó otra que hacer algo que Voy a firmar, pero con la peor de las ondas. Claro, porque el otro, o sea... No, pero y además, si algo, no sé si se aprendió, pero sí pudimos ver con Milei que la sinceridad, y la pongo entre comillas, a veces funciona con el pueblo. Siempre te diría. Bueno, o sea, para mí la hipocresía... La lógica de la mentira política, ¿no? De digo una cosa en campaña y después no la hago. Si vos haces un gobierno en donde vos decís, nosotros somos los adalides de la justicia social, y después apareces en un yate, bueno, o nosotros vamos a ponerle fin al patriarcado, ¿no? Mirá, bueno, ni me hables. Y después de eso ni me hables. Bueno, pero ¿qué ve la sociedad? Porque terminamos nosotras además pagando que el tipo hacía un blef, una mentira. Bueno. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Y qué ve la sociedad? Dice, che, ustedes son los hipócritas. Y sí. Y sí. Son los hipócritas. Como la foto de Olivos, o le decís, no, hay que quedarse encerrado en casa. Entonces, el cáncer es la hipocresía en nuestro campo, ¿no? Obvio. Es la hipocresía. Y ahí Milei efectivamente encontró un tono donde mucha gente decía, la verdad, no me gusta la cosa que dice, pero estoy seguro que eso lo que dice es lo que él piensa, ¿no? Entonces a mí me parece que lo que no va más es ese político que nunca sabes bien qué piensa, que en función del auditorio en el que está conversando dice una cosa y después dice otra. Eso no va más, ¿no? Y si vos ves los liderazgos más fuertes que vienen emergiendo en nuestro campo, en general son personas que tienen esa autenticidad, esa nitidez. Decir, che, no sé si estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero... Parece que lo cree en serio. Exacto. Pues eso es un montón, ¿eh? Obvio. Eso es un montón. Y me parece que esa nitidez, esa autenticidad, la tenemos que recuperar. Que también tiene que ver con vivir como uno pregona, ¿no? Como uno podés enaurar un discurso y después que tu vida no tenga nada que ver con ese discurso.
¿no? Es un problema. Entonces, bueno, digamos, me parece que ahí hay una cosa de predicar con el ejemplo, Sí, de pero tener una conducta. sí. Eso es algo más hacia ustedes, hacia la dirigencia, Sí. me da la sensación, Sí, ¿viste? claro. Porque todos estamos sobreviviendo como podemos. Y bueno, así como obviamente que hay una mayor carga sobre las mujeres, sobre qué carteras, todo lo que ya sabemos. Pero bueno, el yate Insaurralde fue paradigmático y uno se siente un tarado. Tal cual. Así No. como pasa ahora, que si loco, estoy con mi hijo sin el tratamiento para, no sé, para el autismo y el tipo está Karina pidiendo un 3. Ujú. Es medio, ¿viste? Cuando se rompe eso es complicado. Así es, así es. Eso es re- Quiero avanzar porque tengo un par de temas Dale, más dale. que me interesaría tocar. Uno es sobre el trabajo legislativo puntualmente y tu área, que es la del presupuesto, que es un drama Sí. porque esta gestión gobierna sin presupuesto desde que asumió. Así es. Y esta semana dijo José Mayans, el senador, no sé cómo lo sabe él, que no planean presentar al 15, ahora que es la fecha límite, que no planean ni siquiera presentar proyecto de ley de leyes para la gestión de 2026. Entonces, un poco preguntarte, ¿en qué está la comisión de presupuesto que la preside Expert? Si hay chances o si es posible que no se presente el presupuesto y que sigamos adelante. ¿Cómo sería un presupuesto presentado por una gestión después de 2 años de nebulosa, no? Claro, Porque yo te sumo otra pregunta a eso, o sea, desde un lugar muy ignorante. ¿Cómo concretamente no tenemos presupuesto? O sea, ¿qué significa eso? ¿Nos vamos a morir todos? ¿Qué es eso? O sea, El gobierno, el primer año, decidió no tener presupuesto y prorrogar el del año anterior. Cuando vos no tenés presupuesto aprobado, lo que haces es prorrogar el presupuesto del anterior, que obviamente te da mucha discrecionalidad porque tenés que actualizarlo por la inflación y básicamente el gobierno hace lo que se le canta. ok, o sea, pero no está por ley. No hay una Todos- ley que todos diga- reciben lo que el gobierno quiere que reciban. Es discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo. El presupuesto, dentro de todo, es una hoja de ruta que vos te dice, bueno, vamos a invertir tanto acá y acá y acá, lo cual vos, seas vos un ciudadano, seas vos un gobernador, lo que sea, podés ir y decir, che, acá hay un presupuesto que dice que tenés que poner esto. Al no haber presupuesto, básicamente hace lo que se le canta. Es la discreción absoluta. En el segundo año, presentaron el presupuesto. Y después lo retiraron. O sea, eso fue el año pasado. O sea, presentaron el proyecto, mejor dicho, y después lo retiraron. Y ahora está esto que vos decís, que yo también lo escuché a Mayans, pero no sabemos si lo van a presentar. En teoría, por ley, lo tienen que presentar el 15 de septiembre, o sea, en 10 días. Sí. Nunca pasó hasta ahora que tenga un gobierno 2 años sin presupuesto. Si ellos no lo presentan, serían 3 años sin presupuesto, ¿no? Vos fíjate que después estos tipos te dicen, no, porque necesitamos reglas claras, seguridad jurídica, loco, presupuesto. Y eso Cualquier judi- estado del mundo... Eso judicialmente no tiene ninguna forma de. Sí, qué sé yo, pero Pero no sé si el no Poder funciona. Judicial en Argentina le va a decir al presidente, señor, no puede gobernar sin presupuesto. Ahora, y la comisión de presupuesto no existe, no funciona. Las Eso pocas porque- veces que se reunió, tuvimos que emplazarlo, que es cuando el recinto se junta y dice, bueno, usted está obligado a sentarse tal día, tal hora. El presidente de la comisión de presupuesto, candidato a diputado nacional por la Libertad Avanzada de la provincia de Buenos Aires, un hombre que en este momento está hasta las pelotas, José Luis Expert. amigo íntimo de Diego Españuelo, un tipo financiado por el narcotráfico, cosa que el narcotraficante que lo financió en la campaña cuando fue candidato a presidente en 2019, hoy está preso, Preso. con Fred pedido de Machado. extradición a Estados Unidos. O sea, un tipo que está más sucio Que una papa. que una papa, como se dice, y obviamente no trabaja en el Congreso, ¿no? Pero Pues- además que le dice ñoquis a todos, que eso también es interesante. pero igual que Milei. A la vez, sí, ¿no? Milei cuando era Locura. diputado, yo fui 2 años diputado Con Milei. con Milei. Compartiste. No lo vi nunca en una comisión, loco. Después iba sorteando su sueldo diciendo, la casta que no labura, hijo de puta. No, viniste una sola vez a una comisión, pero cuando te digo una sola vez, estoy siendo literal, ¿eh? 0 veces participó en una comisión de debate sobre algún tema. Entonces, bueno, qué sé yo, esta gente después, así estamos en el Congreso. Ahora, también quiero decir que en las últimas semanas, y hoy fue un caso, con lo que pasó con la ley de discapacidad, el Congreso empezó a mostrar que sirve para algo. Porque también lo que pasó durante mucho tiempo en estos años y medio de gobierno es que mucha gente con razón, a mí me decían todo el tiempo en la calle, en las redes sociales, es loco, ¿para qué están? Hacen. Si este tipo hace lo que se... Y en parte es cierto y yo lo entiendo, porque si, loco, che, tengo diputados que me representan, senadores, bueno, no nos daban los votos, no nos daba el cuerpo, ahora empezó a dar. Entonces pudimos, por primera vez, del 83 para acá seguro, no sé,
Creo que con Dualde pasó una vez, lo que pasó hoy de rechazar el veto. insistir. Sí, la insistencia. Un veto, bueno, en redes puede ser. 2003, que en 2000, me sí, parece que la con última Dualde vez. hubo un Bien. acontecimiento, pero bueno, Perfecto. también en un contexto súper extraño. Lo mismo que los DNU que pudimos voltearle, Sí. algunos de los que cerraban algunas instituciones. Sí. Bueno, entonces eso para mí le da un sentido también. Decir, bueno, che, ¿para qué voy a ir a votar en octubre? Bueno, a usted le debe pasar Obvio. de mucha gente que te dice, ¿para qué voy a votar? Que está como escéptica. Bueno, creo que lo que viene pasando estas semanas da un sentido al voto. Primero porque el gobierno está mal, el gobierno está groggy y el Congreso le está metiendo piñas. Entonces, un diputado más, una diputada más, un senador más, una senadora más, puede hacer la diferencia. Puede ser la diferencia entre que salga o no salga la ley bases, como fue en su momento, o que salga o no salga el rechazo a un veto o el rechazo a un DNU, ¿no? Entonces, creo que esto le da, lo digo pensando sobre todo en gente que está en contra de mi ley, que está enojada y que está preguntándose si ir a votar, ¿no? Estamos viendo mucha gente que Sí. este domingo en la provincia de Buenos Aires o el 26 de octubre. Bueno, yo a esa gente lo que le digo es, hoy tiene todo el sentido del mundo porque darle fuerza a la oposición a mi ley, a los que nos vamos a ir a pelear con mi ley, a los que le vamos a ir a hacer oposición a mi ley, puede ser determinante en lo que se viene en Argentina. Y yo creo que Fuerza Patria es el instrumento que más fuerza le puede hacer en el Congreso a Javier Milei. Voy a hacer una majuleada. A Voy a ver, hacer una majuleada, que es decir, un verbo. te voy a hacer una pregunta un poco incómoda. Te avisa la pregunta incómoda. Te dice, desde ya te pido disculpas. Podés preguntar lo que quieras. Pensando en nuestra audiencia, ¿no? Sí. Que es un público redondeando, trosco anarco kernerista abortero, que simpatiza con el FIT, que simpatiza con Cristina, que simpatiza Bien. muchísimo con ustedes. Cada vez que Juan Sí. es noticia es un acontecimiento. Hay un montón de encuestas ahora que están haciendo ya mediciones para el domingo y demás que le dan muy bien al FIT. Por otro lado, me imagino que en este público hay una celebración de que, bueno, que Patria Grande tenga un lugar importante en Fuerza Patria. ¿Cuáles serían los motivos para elegir al que está dudando o al que tiene esta ideología que lo junta un poco todo para votar a Fuerza Patria y no, por ejemplo, al Frente de Izquierda? Primero déjame decirte que tengo mucho respeto por la Lo militancia de los partidos del Frente de Izquierda, ¿no? Lo que pienso es que Fuerza Patria es el espacio que le puede hacer fuerza de verdad para ganarle a Milei, ¿no? Digamos, ¿no? Acá no se trata solamente de ir al Congreso a hacer discursos o plantear posiciones, sino de articular una mayoría para ganar, ¿no? Y creo que Fuerza Patria, de hecho es lo que estamos viendo hoy en el Congreso, es la columna vertebral de esa articulación de una mayoría para ganar. Y después tenemos diferencias, qué sé yo tengo mucho respeto por ellos, no me olvido que en momentos donde quemaron las papas, sobre todo en el balotaje del 2023, también en el 2015, esa posición de voto en blanco a mí me parece que es un error, que me parece que digamos, sin dejar de señalar problemas, errores, contradicciones, en los momentos donde queman las papas no nos puede dar lo mismo, ¿no? Que gane el peronismo o que gane la derecha, ¿no? Y si me preguntás qué diferencia tengo con el Frente de Izquierda, esa es la principal, ¿no? Después puede haber otras diferencias más ideológicas de proyecto, pero bueno, son poco esas cosas. Pero en términos de política concreta son esas, ¿no? Si loco, hay momentos donde tenés que elegir y enfrente está Milei, ¿no? Entonces, no te puede dar lo mismo Milei. Y mirá que nosotros cuando en el 2023 fuimos a las PASO, Sí. en el Frente, en la Unión por la Patria, contra el candidato hegemónico, mayoritario, que era Massa, ¿no? Con la candidatura de Juan. Ahora, fuimos a la PASO, dimos una discusión, después tocaba ganar la Milei. Y Sergio Massa era el candidato que le podía ganar, ¿no? Entonces esa es la diferencia principal. Creo que Fuerza Patria es el espacio que puede articular una victoria contra Milei. Y bueno, por eso creo que es importante estar acá. Y creo que nosotros logramos, humildemente, dentro de lo que es el espacio Fuerza Patria, lograr que por lo menos aparezcan algunas ideas, algunas agendas dentro del espacio y que antes no estaban, ¿no? Sí, no, de hecho, viste que Entonces, hasta hace poquito tiempo. creo que eso hay que valorarlo Sí, también. era todo se fue a la derecha, vamos Claro. hacia la derecha. Y ahora como que empezó, y también gracias al laburo de ustedes, empezó a virar un poco, vos pará, ya hay mucha derecha. Ya hay mucho hacia ese lado. Como que esa nueva verdad que se había conseguido de, bueno, todo un poquito más conservador, el progresismo no, el feminismo no.
Ahora, bueno, Sí. está un poquito, ¿no? Corrido de nuevo. ¿Pensás que Claro, hay bueno. lugar para, bueno, estas ideas, las que compartimos todos los que acabamos de nombrar? Bueno, creo que si vos mirás la lista de Fuerza Patria, hay una síntesis, pero en esa síntesis, obviamente, hay determinadas agendas que pudieron ponerse en un lugar protagónico que antes no estaban, ¿no? Entonces me parece que eso es un logro. Nosotros dimos una pelea muy fuerte también en la provincia de Buenos Aires, más allá que Juan terminó tercero en la lista, que es un lugar importante, era por quién iba a liderar ese espacio, y la verdad que Jorge Tadena es una persona intachable, es un tipo, por lo menos para mi generación, yo sé que hay mucha gente por ahí no lo conoce más joven, pero es el tipo que fue uno de los protagonistas del No al ALCA, que fue una gesta en América Latina contra un proyecto neocolonial de parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, que gente así encabece las listas, para mí es un orgullo, qué sé yo, no me... y eso me parece que, porque si no también en este público, yo no tengo, obviamente, como vos por ahí el finito de exactamente. No, pero cómo viste, es hay el un público. electorado que es bastante, que comparten ustedes, que es bastante parecido Está al bien. público que está escuchando y Bueno. que va a aprovechar para los temas candentes, los que nos Yo importan, los que estamos porque, acá. Porque a veces hay cierto... Es decir, cuando las listas no me gustan, puteo porque... Y cuando las listas aparece una renovación, bueno... Sí. bueno, La queja por la queja. es bueno, Sí. valoremos que se logró que en Fuerza Patria haya cierta renovación. Sí. Renovación no significa tirar a lo que estaba antes por la ventana, pero sí tratar de combinar un poco de cosas que no tienen tanto protagonismo con otras que vienen de más trayectoria, y creo que se logró una buena síntesis, ¿no? Decime si estoy equivocado, pero Juan nunca tuvo un cargo, nunca, ¿no? jamás. ¿Cómo te lo, Va a ser la primera ¿cómo vez. te lo imaginas en el Congreso a Grabois? Incómodo, no es su hábitat natural. Yo siempre le dije, no, la vas a pasar muy mal. Pero creo que está muy bueno que esté, ¿no? Creo que está muy bueno que esté, no tanto para ser diputado. Juan no necesita ser diputado, nunca lo buscó. Es una persona que tiene hoy una exposición pública para la cual no requiere tener una chapa, digamos, porque se ganó una referencia. Y creo que el principal aporte de Juan va a ser la discusión hacia el 27, ¿no? A mí me encantaría que Juan sea candidato a presidente, pero puede haber otros. Pero la discusión hacia el 27, que es ¿cuál es nuestro objetivo político? Condicionar el 27 para que la agenda que se le enfrenta a Milei sea una agenda de transformación, ¿no? Cuando nuestro campo aparece como una suerte de defensa de un status quo, aunque a veces el status quo sea defendible, porque yo quiero defender las universidades públicas, Sí. Obvio. pero también las quiero transformar. Sí. Entonces, cuando Milei las ataca, las quiero defender. Ahora, si la sociedad me ve simplemente como una suerte de defensor de lo que hay, bueno, hay educación pública, hay salud, defiendo eso. Y bueno, loco, quedamos en una posición como conservadora. Sí, conservadora, claro. Nosotros no militamos para defender el status quo de lo que funciona bien, militamos para transformar la realidad, ¿no? Entonces, Es que eso es lo que muchos necesitamos. Yo aprovecho el lugar o el encuentro encarecidamente, ¿no? De que haya algo propositivo, que sea, loco, hay esto adelante, hay estas propuestas, que el último movimiento un poco que lo hizo fue el feminismo y bueno, nos responsabilizaron de todo, nos recagaron a trompadas simbólicas, bueno, en algunos casos literales. Pasó, bueno, todo esto que hablamos de Alberto y demás. ¿Dónde hay un programa, una propuesta que no sea de sufrimiento? Que bueno, encuentro en Patria Grande un poco que existe. Si se quiere, el morenismo lo tiene también, pero ¿dónde hay una propuesta? ¿Viste? Eso es fundamental. O sea, es mi pedido encarecido, que más allá de hay que frenar a Milei porque es el horror, es como, bueno, pero adelante hay esto se resuelve así, vamos a proponer esto otro, que no es ni siquiera un problema, pero queremos soñar con algo. claro, son las dos cosas, porque hay que frenar a Milei. Obviamente. Digamos, el voto es para frenar a Milei también. Sí. Ahora, no puede ser solamente, porque eso es lo que nos llevó al fracaso del 2019. Sí, bueno, Sí, hay que ganarle a Macri. es por la negativa. Y después vemos. Claro. No, hay que ganar, y después vemos, salió para el orto. Entonces, bueno, hay que frenar a Milei, pero no es y después vemos. Es mientras discutamos cuál va a ser esa alternativa. Y si me dejas, no sé cuánto tiempo nos queda, pero... El que quieras. No, tenemos un ratito que quiero hablar de una cosa más antes de No, despedirnos. pero un mensaje más, Sí. porque me he pensando respecto a la pregunta sobre el voto entre Fuerza Patria Sí. y el Frente de Izquierda. Si vos mirás, el peronismo históricamente, lo que hoy es Fuerza Patria, en las elecciones legislativas mete 3 diputados, ¿no? En 2021, en 2017, etc. Incluso una vez ha metido menos. Y en este caso además se elige senadores, donde tenemos que renovar un senador. La lista mía, está segunda Kelly Olmos, tercero senador Roberto, y la cuarta es Lucía Cámpora. Que Lucía Cámpora es una compañera que representa también esta renovación, ¿no? esta frescura que necesitamos. Y nuestra discusión hoy, electoral, estrictamente electoral, es si metemos 3, que es lo que metemos siempre, o podemos meter 4.
¿no? Que sería ampliar la representación de Fuerza Patria, y tenemos la oportunidad de hacerlo. Y esa cuarta es Lucía Cámpora, ¿no? Entonces, digo, porque por ahí mucha gente cuando va a votar, Sí, o sea, sí, en el caso, no sabe. mira el primero, ¿no? Sí. Votar a Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires es hacer que por ahí, en vez de meter 3, metamos 4 y esa cuarta sea Lucía. Y a mí me parece que es muy valioso eso. Miriam va a ser diputada, eso no hay duda. La discusión, en todo caso, hay que mirar abajo de los que, yo también voy a ser diputado, es así, digamos, y todos los que encabezamos listas vamos a entrar, pero invito a la gente a mirar todas las listas, ¿no? Y en nuestro caso, la banca que queremos sumar al Congreso, además de renovar los tres diputados que ya tenemos, cuando digo renovar me refiero a la cantidad, porque los otros dos no son diputados actualmente, a la cantidad, es la que podemos sumar es Lucía. Sería una banca más. Que sería una banca más. Un número más, sí. Más allá de Lu puntualmente. Claro, ahora banca... ese número más es Lu. Sí. Eso es lo que quiero decir. Okay. Ese número más, nosotros podemos hacer una elección y mantener los 3 diputados o sumar una cuarta. Esa cuarta es Lucía Cámpora, que es una compañera joven, que tiene 34 años. Y es abogada, bueno, es una gran compañera, es parte del movimiento de mujeres, o sea, y eso es lo que define el voto, Fuerza Patria, ¿no? Entonces, pensando, digo, en esta discusión del micromundo de los que nos votamos entre nosotros, ¿no? Digamos, el micromundo de los que... Sí, los que vamos virando de uno a otro según, bueno, el contexto, según quién encabeza o quién es el candidato, qué propuesta, en qué contexto estamos, que no somos quizás adeptos a una lista o militantes de una organización y demás, y que estamos acá mirando mate o haciendo mate, decimos, bueno, y yo estoy entre estas dos cosas, qué sé yo, y te debatís. Lo último que te quiero preguntar, Itai, tiene que ver con, bueno, esto que decías, vos encabezando la lista por primera vez, apenas se anunció, ya te morfaste una fake tremenda que junta un montón de capas súper complejas que hacen al debate también de esta época, entre una mezcla de antisemitismo, a la vez que bueno, obviamente se repudia el genocidio. En el medio de ayer, Juan también publicó que el famoso Nobel judío que ganó Milei. Una estafa, otra estafa. Juan, que además lo persigue, eso me gusta, lo persigue. Sabueso. Que el Nobel judío de $1 millón, que Milei dijo que lo iba a donar, nunca apareció en ningún lado. No. La denuncia de Juan es el pago que le dieron por esta asociación con Netanyahu, ¿no? Por esta banca infinita de Israel. Ahora apareció aparentemente que se lo donó a una fundación yanqui. Claro. O sea, que es medio intermediaria, una cosa medio... Sí, pero aparte es ilegal. El presidente de la nación, legalmente, creo, yo no soy abogado, pero creo que primero, si recibe un regalo de cualquier tipo, tiene que donarlo. Es que la lógica de no fue como presidente, fue como persona. Claro. Pero o sea, a Javier Milei, el de 2010 no lo invitaba, negro, claro, la verdad. Pero a veces como presidente yo no lo puedo aceptar. Un palo verde, complejísimo. Claro, un palo verde. Pero está como todas esas capas, ¿no? Complejísimas, en una cosa que siempre se reduce a decir que es genocidio, o sos un sionista, o lo que sea, y en vez de poder elaborar un conflicto recontra complejo que tiene décadas, y que además está costando una cantidad de vidas humanas, que es desoladora y que es imposible de no ver, pero en medio te tuviste que morfar una fake, que es, bueno, bienvenido a la candidatura, bienvenido a empezar la lista. Acá están todos los nazis que te tocaron por padrón. A vos te toca nazis, a vos te toca machirulo, a vos te toca no sé qué. No sé cómo llevas esa vida en redes, en scratches, en fakes, en la forma de comunicación política en este momento. Trato de que no me afecte porque en general además están encapsulados en ciertas burbujas, ¿no? Cuando le conté a alguna gente más común, ¿no? El militante que está todo... y le decía, che, ¿viste? Me decían, no sé de qué me estás hablando. Yo no me enteré. Bueno, entonces eso me dio una pauta diciendo, che, pará, capaz que vos estás en las redes y ves un montón de puteadas, claro, y pensás que el mundo es eso. ¿Pero qué te atribuían? Me vino bien un poco igual para contar mi historia, porque mucha gente obviamente no me conoce. O me conoce pero no sabe mi historia. Yo nací en Jerusalén, en Israel, porque mis viejos se fueron en el 76 en Argentina. Mis padres eran argentinos, mis abuelos son argentinos, se fueron en el 76. Nació mi hermano mayor allá en el 79, yo nací en el 83. Y más o menos cuando yo tenía 6 meses, se volvieron a Argentina. Soy argentino, legalmente se llama argentino por opción, que es cuando vos tenés padres argentinos podés optar por nacionalidad argentina. Soy mi única nacionalidad argentina, como si hubiera nacido en Argentina. Puedo ser presidente de la nación, digamos. No es porque esté pensando en eso, pero digo, digamos, y entonces, claro, como yo nací allá y vengo de origen judío, mi familia es judía, automáticamente ¿por qué un israelí encabeza la lista? Y cosas como que hizo el ejército, el servicio militar en Israel y no sé cuántos palestinos mató. Yo decía, ¿de qué están hablando? O sea, una cosa insólita.
Pero insisto, fue una cosa de burbuja. Que, qué sé yo, tendrá un componente de todo tipo. Los orígenes son diversos de gente. Y mucha gente que por ahí simplemente sin maldad y qué sé yo, se comió una fake. Pero bueno, me vino bien un poco para contar eso, porque yo nací fuera del país, y también para hablar de conflictos. Yo tengo una posición de condena absoluta a lo que hace Israel en Gaza, pero no de ahora, de lo que está haciendo ahora, que es obviamente que es desolador, sino de todo lo que hizo antes también. O sea, no es que es de ahora solamente. Pero es cierto que mucha gente asume que porque uno viene de familia judía o tiene nombre, apellido judío, o en mi caso directamente por haber nacido allá, automáticamente vos bancás lo que hace Israel. Porque hay un antisemitismo que intrínseco que no todo el mundo tiene registrado, otros sí, no les importa. Exactamente. Porque a nadie de apellido Díaz, nadie le está preguntando nada sobre ningún tema. Exacto. No se le atribuye nada porque el apellido es Díaz. Es agotador eso. Obviamente. Aparte, si vos realmente el tema de Palestina realmente te condiciona a la hora de votar, que es algo que puede ser perfectamente, y lo respeto, y me parece muy bien, le preguntás a todos los candidatos qué opinan del tema, no solo al judío. Claro. ¿No? Entonces, si solo se lo preguntás al judío, bueno, que justo en este caso, en mi caso, no tengo problema en decir que estoy totalmente en contra y condeno, y creo que es un genocidio lo que está haciendo Israel. No tengo problema en decirlo. Pero bueno, se mezclan un poco todas las cosas. Y obviamente lo que sí, es una mezcla que empieza por Netanyahu, de hecho, y que ejerce un genocidio a nombre de todo un pueblo. Entonces ya ahí empieza el drama, porque es desde ahí que dicen en nombre de los judíos. Entonces ya te hizo cómplice de un genocidio. Sí, tal cual. Y vos, bueno, en tu caso sí naciste en Israel y ya, pero ni siquiera vivís, ni tenés nada que ver con... Ni tengo la ciudadanía, ni la nacionalidad, ni nada. De horrores. Y a partir de ahí, bueno, esa confusión y ese antisemitismo intrínseco con un montón de gente, de atribuirte un carácter solo por ni siquiera decir que profesas una religión, porque te la atribuyen, aunque vos no tengas... Sí. Bueno, qué sé yo, cosas que pasan, igual insisto, no le quiero tampoco yo dar más una entidad que no tiene, porque es una cosa encapsulada en nichos, que jode, obviamente, pero bueno, son las reglas del juego. Y muchas contradicciones también, porque viste que ahora está como volviendo en mi opinión, una mala interpretación de qué es el nacionalismo, ¿no? O la defensa de la identidad nacional o de la patria, ¿no? A ver, no sé a dónde vas, pero... estoy de acuerdo con lo que vas a decir. A ver. El nacionalismo popular no es un nacionalismo de exaltación patriótica contra otras o contra minorías étnicas o contra identidades religiosas diferentes. No es eso, ¿no? Eso es un nacionalismo tradicionalmente de derecha, conservador, que tiene una larga trayectoria en la derecha argentina, ¿no? Por eso la gran paradoja, que vos ves este tipo Milei, que se hace el judío, y tiene abajo toda la derecha más rancia, que históricamente fue totalmente antisemita, ¿no? Empezando por la vicepresidenta y Fargosi, que es el que cabeza la lista. Pero pusieron después la lista que mandó judías, todas las voces. Es como muy específico, es como intratables de las listas, es impresionante. Sí, es una cosa. Ahora, en nuestro campo, la tradición nacional popular, del nacionalismo popular, siempre se diferenció de eso, ¿no? Nosotros, el nacionalismo popular, históricamente, fue la defensa de la patria y de la soberanía, en clave de liberación nacional, en clave de defensa contra los intereses extranjeros, los intereses de las potencias imperiales, etcétera. No de exaltación patriótica contra minorías étnicas, etcétera, ¿no? Y me parece que ahí a veces se confunde un poquito, ¿no? Se confunde un poquito y se asocia... Bueno, nada. No, es que ya cuando se habla de una Argentina cristiana ya estás automáticamente extranjerizando a cualquiera que sea ateo, judío, musulmán o pueblo originario. Estás extranjerizando absolutamente todas las personas que no son cristianas. Entonces es bastante nazi la propuesta, lo digo yo. Exacto. Es bastante raro. Y bueno, aparece, ¿no? Incluso en otro campo, sectores nacionalistas que piensan eso. Los judíos no son parte, los pueblos originarios, ¿no? Los mapuches son extranjeros, todo ese discurso que históricamente es propio más bien de la derecha, pero que también... Es casi inconstitucional, porque encima no los habitantes del suelo argentino, y nadie te pregunta ni de qué etnia venís, ni de qué religión venís, ni de qué país siquiera venís.
Sí, sí. Bueno, ese halo también está dando vueltas y es difícil la democracia también en esa lógica. También es como hay un fantasmita en toda esta, ya más global, ¿no? Las nuevas derechas ya no tan nuevas y todo, Sí. toda la forma de vincularnos está medio compleja en ese Y área. cierta identificación con estos liderazgos internacionales que aparecen, ¿no? Que también generan algunas confusiones, ¿no? Y no es solo Trump, incluso el propio Netanyahu, ¿no? Sí. Que hasta hace 5 minutos algunos de estos sectores nacionalistas lo reivindicaban como un referente de este nacionalismo en ascenso, ¿no? Muchos de los mismos que después están ahí en las redes diciéndote Bien. Yo barbaridades. tengo la última. Bueno, dale que Pero tiene que porque- falta Santi no, no, todavía, sí. pero dale. Es muy, muy sencilla. En una semana de informantes y espías, un informante me dijo que cocinás muy bien. ¿Puede ser? Cocino. ¿Qué te gusta cocinar? Me gusta mucho, cocino todos los días prácticamente en casa. Mandate un tupper, que yo no estoy con ganas de cocinar. Sí. No trajiste, lo habíamos quedado unas viandas que traía. ¿Viste esa gente que en la pandemia le pegó sí. para Como- ese lado? Ubicás Videos como de YouTube. mucho Paulina videito de cocina. YouTube. Claro. No tanto ese, igual la banco, más otros, pero. Claro. Pero sí, me metí, me Mirá. obsesioné. O sea, de y- grande, como arrancaste a Sí, cocinar. sí, o mirá. sea, siempre cociné, pero básico. Claro. Y de la pandemia para acá me empecé a perfeccionar, me empecé a Mirá. equipar. Sí, casi que monopolicé la cocina en casa. El plato, el que resuelve y sale espectacular. No, qué sé yo, no sé. O sea, si voy a tu casa Tengo- a Ahí, comer, bajo del ¿qué freezer. me cocinas? No, cocino de todo. Tengo, si me preguntás así, cosas de especialidad, hago un risotto que creo que está en un Bueno, nivel muy rico. alto. Creo que hago Iría. Si Y me se puede invitas- Creo que hago un Bueno, risotto a un nivel sacás muy mucho, alto. Sacás mucho y después queda. Y tengo varios platos. Pero sí, es algo que me gusta. Y además hago el pan en casa. Casero, qué rico. Hago, sí. Estoy en esa onda. Que igual quiero aclarar. Porque A esa ver. onda. No, porque. Se armó algo. Conectando con el tema anterior. Viste que esa onda está muy asociada A la New Age, una cosa así. ¿Cómo se dice? El flat white. Sí, como medio- palermitano. Ok. Yo vivo en Parque Chacabuco, en el sur de la ciudad, en el suroeste de la ciudad. Mis 2 hijos van a la escuela pública, todo lo contrario del prejuicio que puede haber en muchos sectores, incluso en nuestro propio campo. Sí. Sobre Sobre Pata Grande en general. Sí, en general, ¿no? Terminé la secundaria a los 18 años, me tuve que salir a laburar, no pude entrar a la facultad, laburé incluso de vendedor ambulante, laburé en una estación de servicio, laburé de lo que pude, después entré a la facultad, soy de esa generación que vivió los 90 y viste que los 90 generaron como una suerte de fractura en la clase media, donde la mitad Algunos- se iba de vacaciones a Brasil y a conocer Disney y la otra mitad veía a Se su viejo. fundía, Bueno, sí. yo soy de los segundos. Y entonces también me rompe un poco las pelotas ese estigma que algunos sectores, incluso en nuestro propio campo, han construido, donde parece que están los machos los que se la bancan, argentinos peronistas, y peronistas y, bueno, los hippies eh, de Palermo. todo bien, pero no. No soy hippie con OSDE, nunca tuve OSDE, ni ninguna otra prepaga. Mis pibes van a la escuela pública, vivo a 6 cuadras de la 1114. Y hago el pan y la mermelada y un risotto. Bien. Todo eso junto. Anotado el menú. Bueno, gracias, Itai. Hablaremos seguramente estas semanas y seguimos de cerca los acontecimientos, como se dice.